Bueno, resulta que llegó anoche Bernardo Castellanos al país, ingeniero técnico en electricidad, parece que muy buen técnico, y cumple así su palabra de presentarse ante la justicia para enfrentar la acusación de participación en los sobornos pagados por Odebrecht. Ya veremos si el Ministerio Público tiene elementos suficientes para obtener primero una medida de coerción en su contra y segundo, más adelante, lo que es más importante, una condena. Y vamos a ver qué es lo que realmente tiene el Ministerio Público contra esta persona. Él tenía una orden internacional de captura por Interpol. Él es un técnico que frecuentemente es contratado en otros países. Por eso estaba fuera del país al presentarse esta situación. Y bueno, ahí está llegando, ahí lo ven ustedes. Él tan pronto llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas, fue colocado en situación de detenido y transportado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en cuya cárcel se quedó. Mañana tiene medida de coerción, audiencia para medida de coerción con el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. ¿Qué hará el juez? Bueno, si es por lo que hizo con los demás, a lo mejor le dará prisión preventiva. Le dará prisión preventiva. Entonces tendrá que apelar y posiblemente, como ocurrió con los otros en la apelación, se la quiten. Sí, el abogado de Bernardo Castellanos de Moya, Marino El Cevif, reclamaba el hecho de que le enviaran a prisión, decía que no había una orden de arresto formal emitida en el país y que él había sido citado para presentarse este viernes en la audiencia de conocimiento de la medida de coerción. Habría que ver, porque desde julio se había emitido una orden de búsqueda y captura a través del Interpol, aunque a través de su abogado estuvo en comunicación con el Ministerio Público, y es de esa manera que se solicita al juez que fije fecha para el conocimiento de la medida de coerción, ya que él había prometido que se presentaría inmediatamente se le citara de manera formal, pues estaba cumpliendo con compromisos en el extranjero, específicamente en Panamá, según una comunicación que él mismo se encargó de enviar a los medios de comunicación un día o dos después de que se dio a conocer, de que se produjeron los arrestos de los demás involucrados en el caso de Odebrecht. Con él suman 14 los imputados en el caso de Odebrecht hasta el momento por el Ministerio Público. A él se le acusa de haber intervenido en las decisiones para la contratación de Odebrecht en la construcción de la presa de Pinalito. Él dice que era jefe de proyectos de EGEGIT en la época del 2000 al 2004 y que la obra se comenzó a ejecutar en el 2004 durante la administración de Leonel Fernández, según lo que se ha adelantado a través de sus abogados, y que por tanto, por su posición, no tenía la fuerza para influir en la contratación de esta empresa. Sin embargo, el Ministerio Público dice que sí, que hay un vínculo directo entre las gestiones que él hizo y la contratación de Odebrecht para la construcción de esta obra que se ejecutó posteriormente en la administración de Leonel Fernández. Vamos a ver qué pasa mañana, pero hasta ahora el Ministerio Público de la República Dominicana ha insistido en sus declaraciones, indicando que los datos que tiene a mano le servirán para que en el juicio de fondo se pueda mostrar que hay un expediente sólido,
que servirá para condenar a los involucrados en este caso. Sin embargo, se hace un poco difícil el no insistir en que es importante el que se haga la auditoría de todas las obras ejecutadas por Odebrecht. Se hace difícil no entender que haya más funcionarios de un nivel elevado involucrados en este caso, dado que las decisiones que se adoptaron por encima de lo que establece la ley tenían que asumirse en base a un poder que está relacionado con el poder político en la República Dominicana. Hay gobiernos de dos partidos políticos involucrados en este caso en República Dominicana desde el 2001 hasta el 2014, el gobierno del PRD, encabezado por Hipólito Mejía, y los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana, con obras millonarias que fueron contratadas para asignarle importantes recursos a Odebrecht. Cada día nos enteramos de nuevas cosas. En Brasil se han comenzado a liberar ya los interrogatorios, los audios de los interrogatorios de los altos funcionarios de la empresa Odebrecht que hablaron para poder disminuir sus penas, son 77. Y en más de una ocasión se han mencionado nombres de funcionarios públicos de la República Dominicana y cómo la estructura se pudo establecer en nuestro territorio, por lo que insistimos en que es un poco difícil que se entienda que aquí, después de que el Departamento de Operaciones Estructuradas se instaló, aquí no se hizo más nada con Odebrecht y no se hizo más negocios con Odebrecht. Lo que tratan de decirle al pueblo dominicano es que cuando se contrató la obra más cara, se volvieron honrados y decentes. Sí. Y que en esa obra no hay pecado de ninguna índole. Bueno, a propósito de eso, como lo habíamos comentado anteriormente, ya el país sabe que Participación Ciudadana le demandó al Procurador General de la República que dijera qué elementos de prueba le ha aportado la Odebrecht, porque mencionar gente no es aportar elementos de prueba, porque de lo contrario tendría que suspenderse el acuerdo y entonces someter penalmente a los representantes de la Odebrecht. Y el procurador, la Procuraduría respondió diciendo que la Odebrecht le dio correos electrónicos, que le dio pruebas de las transferencias a Ángel Rondón. No menciona su nombre, dice al supuesto representante comercial. Pero no menciona. Después de la regadera es Rondón, ¿verdad? Y el tubo que le lleva el agua a esa regadera es Odebrecht. Y lo que va por el tubo es dinero. Luego esa regadera reparte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el agua solamente llega hasta la regadera y no se sabe qué pasó cuando salió? ¿Quién fue que se mojó? ¿O cuáles manos específicamente mojaron? Bueno, entonces, ayer, uno de los voceros de Marcha Verde, Manuel Robles, en una entrevista, Manuel Robles es economista y es uno de los es del equipo de los coordinadores de Marcha Verde, rechazó las explicaciones que dio el Ministerio Público a Participación Ciudadana. Dice él que ha sido mediocre la investigación del Ministerio Público en el caso Odebrecht. Dice que los hechos confirman que la Procuraduría no tiene interés en investigar el caso y que los expedientes, como ya lo sabe el país, que los expedientes presentados para la solicitud de medida de coerción son flojos, como los definió la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, dice Robles que el expediente está lleno de fallas, eso ya los dominicanos lo conocemos, que Roberto Rodríguez depositó 100 millones de pesos y fue 1 millón. Oiga, de 100 a 1. Oiga el tamaño de ese error. Una diferencia de 1 a 100. Que uno que tenía una casa alquilada, que se enriqueció rápidamente, no, una casa alquilada no, que tenía una casa
y que eso era prueba de que se enriqueció muy rápido y la casa se la habían quitado por falta de pago. Y cosas de ese jaez. Entonces, dice Manuel Robles de Marcha Verde que lo que entregó el Ministerio Público a los tribunales fueron datos que le entregó la Fiscalía brasileña, no así la Odebrecht. La gran diferencia, esto hay que subrayarlo, en que sea el Ministerio Público de Brasil o que sea la Odebrecht, es que al Ministerio Público de Brasil no le interesa lo que sucedió en la República Dominicana más que como referencia de la trama internacional, pero no le importan los detalles. Al Ministerio Público de Brasil no le representa ningún interés saber si aquí el dinero lo cogió Juaniquito El Tiznado, Berenjeno López o Píndaro de la Cruz. Eso no les interesa. Le interesa que dieron sobornos, eso sí, pero no los detalles. Por eso el acuerdo de Odebrecht se suponía o se supone que debe ir mucho más allá de lo que puede ir el Ministerio Público brasileño, porque ellos sí saben a quién le dieron. Y resulta que no lo están diciendo, nada más están diciendo que le dieron a Ángel Rondón. Y de ahí para adelante ellos no saben. Bueno, no, lo que tienes que esperar, Uchi, porque hasta ahora lo que se ha conocido es el documento para la presentación de la medida de coerción, es que en el inicio del juicio de fondo realmente el expediente contenga esos correos electrónicos, esos datos que vinculen las cuentas de Rondón con la gente que se supone que recibió el dinero, porque de lo contrario aquí no tenemos nada. No es correcto esperar al juicio de fondo para saber si tienen pruebas o no, porque ya hay medidas de coerción que se están cayendo. ¿Cuántos presos era que había? Quedan 2. Bueno, tienen medidas de coerción impuestas, variadas. Sí, pero se están cayendo. ¿Cuántas medidas de coerción se han caído? ¿Cuántos eran los presos? 10. Eran 10, quedan 2. Hay 8 que tienen medidas de coerción diferentes, mucho más suaves. Y todo eso porque primero cuentan con los jueces que son cuadros del partido en la sala penal de la Suprema, pero la presidenta, que es una jueza independiente, seria, de carrera, dijo, ese expediente no tiene con qué lograr una condena. Y por eso ella favoreció que salieran de la cárcel todos. ¿Y usted sabe también por qué es importante conocer lo que Odebrecht entregó a República Dominicana? Porque aquí se firmó un acuerdo con Odebrecht que establecía incluso que Odebrecht le va a devolver. Primero, no se estableció un monto para la indemnización que Odebrecht debe pagarle a la República Dominicana por los daños causados. Eso no se estableció en el acuerdo, pero dentro de ese acuerdo se decidió no someter a los altos ejecutivos de la empresa, porque se supone que la información que ellos van a entregar al Ministerio Público o que han entregado al Ministerio Público en la República Dominicana es tan relevante que va a permitir que haya sanciones en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, el gobierno dominicano, y hay que decir el gobierno dominicano, porque cuando se quiere se vincula la Procuraduría con el gobierno y cuando quieren lo desvinculan. Entonces, el gobierno dominicano, que está representado en este caso por el Procurador General de la República, decidió que Odebrecht tiene 8 años para pagarle la multa que establece la ley a la República Dominicana, cuando este país en 3 o 4 meses le ha entregado más dinero a Odebrecht que lo que Odebrecht va a devolver en 8 años. Eso es parte de lo que tenemos que tener claro. En base a las obras pendientes y al dinero que República Dominicana le adeuda a Odebrecht, aquí se ha comprometido dinero del Estado Dominicano en préstamos para pagarle a Odebrecht más dinero que el que Odebrecht le va a pagar en 8 años al país. Lo más lógico hubiera sido que si le iban a seguir pagando, como le han seguido pagando, y van más de 600 millones de dólares nada más este año, entonces no era más lógico que el gobierno dijera, bueno, los 184 millones de dólares lo vamos a restar de los pagos, y hubiera sido un pago inmediato. No, resulta que es a plazo. Pero aquí hay algo escandaloso en ese detalle, en ese aspecto de los pagos de Odebrecht al gobierno dominicano. Lo escandaloso es
que el Ministerio Público en el acuerdo dice que eso es una compensación, cuando eso es una multa. 84 millones es, 184 millones es la multa que establece la ley de sobornos, que tiene que ser el doble de la suma envuelta en el soborno. Y como la Odebrecht confiesa que pagó sobornos, 92 millones de dólares en sobornos, entonces tiene que pagar 184 de multa. Sin embargo, eso no dice multa en el acuerdo, sino una compensación. Es decir, esto cualquiera pudiera interpretar que se trata de una componenda para ahorrarle dinero a la Odebrecht respecto a lo que le tiene que pagar a la República Dominicana. Porque una cosa es una multa por una violación flagrante y confesa a una ley que así lo establece. Y otra cosa es la reparación en daños y perjuicios que tiene que hacer. No, pues se puso compensación en lugar de multa, y es lo mismo multa que compensación. La diferencia puede impedir que al Estado Dominicano se le retribuyan una buena parte de lo robado. Esto es un aspecto cuestionable, escandaloso de ese acuerdo. Y no fue por ignorancia, porque el Ministerio Público sabe perfectamente la diferencia entre multa y compensación. De manera que no es un error. Eso está puesto adrede para beneficiar a la Odebrecht. Son demasiadas circunstancias que demuestran que el Ministerio Público no tiene ningún propósito de llevar un expediente contundente, inexpugnable, como es fácil hacerlo, porque el delito está confeso. Ahora lo que falta es averiguar los detalles, pero no han querido averiguar esos detalles. Entonces nos dieron la transferencia que le hicieron al que repartió, y el movimiento del dinero del que repartió a los que recibieron los sobornos. Aquí quieren hacerle creer a cada dominicano, a cada dominicana, como que eso es una cosa en el aire, que ese dinero nadie lo recibió. Pero ellos dicen que lo dieron. No solamente que lo dieron, sino que obtuvieron lo que se proponían pagando los sobornos. No es solamente que dieron los sobornos, sino que obtuvieron los contratos. Y ese de Punta Catalina hicieron la cosa de tal manera que al final solamente quedara un ofertante, que quedara solo la Odebrecht, cuando eso no tenía que ser necesariamente así. Entonces, nadie cogió el dinero. Pero ¿a dónde fue que lo aprobaron? Primero, ¿dónde originaron los proyectos? En órganos del Poder Ejecutivo, la CDEE, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y dónde lo aprobaron? En el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Y quién los aprobó? ¿Quién habrá sido el que los aprobó? ¿Quiénes habrán sido los que aprobaron? Mayoritariamente, el partido que tiene la mayoría, y muy posiblemente también votaron otros, porque la especialidad de Ángel Rondón todo el mundo sabe cuál es. De manera que lo que está a la vista quieren como disfrazarlo, como que nadie cogió y nadie es culpable de nada. Y resulta que sí cogieron, y además cogieron, aprobaron, y la gran mayoría está libre de expediente. Esa es la realidad. Uchi, en otro orden, damos seguimiento a las declaraciones del ministro de Educación a propósito del reclamo que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores durante varios días de que miles de maestros, según los datos de la ADP,
fueron suspendidos o se les suspendió el pago de este mes que terminó, el mes de julio, debido a que el Ministerio de Educación entendía que ese conjunto de docentes no estaba yendo a las aulas, sino que eran botellas. En buen dominicano, según los datos iniciales del Ministerio de Educación, esas personas estaban en la nómina como maestros y cobraban y no iban a dar clases. La ADP ha estado reclamando desde el pasado lunes y varios maestros que hay irregularidad en la lista que tiene el Ministerio de Educación. Presentábamos ayer o antes de ayer unas declaraciones del ministro que de manera contundente decía que el dinero de educación tiene que ser preservado, bien cuidado y bien administrado, y yo creo que todos debemos estar de acuerdo con eso, y que no iba a permitir que nadie apareciera en nómina sin estar cumpliendo con una labor. Yo creo que a partir de ahí todos estamos de acuerdo con ese punto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha podido demostrar que la lista de los maestros a los que se les suspendió el pago tiene irregularidades por el desorden administrativo e institucional que ha habido aquí tradicionalmente. Maestros que fueron trasladados a través de los distritos escolares por el mismo Ministerio de Educación, que estaban nombrados en una escuela X, fueron trasladadas a otra y nunca en la nómina original y oficial se hizo el traslado en los documentos. Ese es el reclamo que han hecho muchos maestros a los que se les indicó un lugar donde tenían que venir con los directores de las escuelas a las que pertenecían, los registros de los libros, para demostrar que han estado impartiendo clases. Se ha podido demostrar que hay un número importante de esos a los que se les suspendió el salario que estaban bajo esa condición. O sea que el fallo era de origen, no del maestro. El maestro estaba yendo a impartir docencia, había sido trasladado y en la sede central, en el Ministerio de Educación, no se había hecho el movimiento del lugar. Es lamentable que este tipo de situación se produzca porque lo que demuestra es precisamente que aquí institucionalmente se cometen muchos errores, hay falta de seguimiento y al final de cuentas el que termina más afectado es el más pobre. Es el del final de la cadena, porque si estamos hablando de personas que además ganan un salario que ha sido mejorado, pero no es un salario extraordinariamente alto, y a la hora de cobrar, una persona que está yendo a trabajar le dicen que no le van a dar su salario, la verdad es que es lamentable que este tipo de situación se produzca. El Ministerio de Educación ayer rectificaba un poco y decía que el próximo lunes tendrá un levantamiento formal de lo que ha ocurrido y va a poder determinar cuáles son los maestros que están en estas condiciones, porque los hay. Insistimos en que debemos apoyar los que estaban cobrando como botellas, pero es importante que este levantamiento se haga lo antes posible. Uno lo que entiende es que debió ser a la inversa, que el seguimiento de cada uno de los casos se debió hacer antes de determinar a quién le suspendían para que estos casos no ocurrieran, porque son personas que a veces tienen préstamos y tienen compromisos económicos importantes. El Ministerio se ha comprometido a pagar a más tardar el día 15 la nómina a todos aquellos a los que le suspendió el pago y que no estaban cometiendo faltas como se había identificado originalmente. Hay dos cosas que no pueden ser. Una es que haya personas cobrando sin dar clases, cobrando como maestros sin dar clases, eso no puede ser. Otra es que haya personas dando clases y no les paguen. Vamos a simplificar las cosas para entenderlas, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas pueden ser. Lamentablemente parece que hay de las dos, porque si bien es cierto lo que tú acabas de decir, que hay personas que fueron trasladadas y ese traslado no se registró, entonces si daban clase en la escuela A y ahora dan clase en la escuela B cuando está en la nómina, y cuando lo buscan en la escuela A, donde estaban antes, no, esa persona no da clase aquí, pero está dando clase en la escuela B. Entonces esa persona no debe dejar de recibir su salario por ningún motivo. Pero hay que decir que aquí hay maestros, por los datos que tenemos, hay maestros que están cobrando sueldo de maestros y que viven en Nueva York, para poner casos extremos, porque hay otros que están aquí en la República Dominicana y no están dando clases y están recibiendo salario. Entonces ninguna de las dos cosas puede ser. Tampoco, hay otra tercera cosa que tampoco puede ser, que cada inicio de clases esté amenazado con una suspensión de docencia por parte de la ADP. Eso tampoco puede ser.
Aquí la cosa es muy, muy sencilla. Puesto que hay otras dos cosas que no pueden ser, que haya gente cobrando sin trabajar y que haya gente trabajando sin cobrar, no puede ser imposible que eso se dilucide y se establezca y le paguen ya a los que están dando clases y que suspendan ya a los que cobran sin trabajar. Eso debería estar resuelto ya. No debería haber ningún motivo de confusión para eso, porque no debe ser tan difícil establecer que el que aparece, que está en la escuela A, pero que no está, entonces está en la B, que lo establezcan que sí, que está en la B, que está dando clase y que hay que seguirle pagando. Y tampoco puede ser que siga cobrando el que no está. Y eso, en eso sí estamos de acuerdo con el ministro de Educación. Ese dinero hay que defenderlo. El 4% que luchó este pueblo dominicano no puede ser para botellas. Bajo ninguna consideración de ninguna clase. No puede ser para botellas. Lo tercero es que la ADP, que suspende tantas clases, se ha portado mejor en los últimos tiempos, también hay que reconocerlo, pero cada inicio de clase hay una amenaza de no dar clase. Y resulta que se tiene que acabar el asunto de que los conflictos entre el ministerio y los maestros y la ADP lo tiene que pagar el hijo del pobre. Tienen que pagarlo los hijos de los pobres, que son de esta manera colocados en situación de amplia desventaja frente a los hijos de los que pueden pagar colegio privado. En un mundo cada vez más competitivo, resulta que recibir menos clases, y hay que reconocer, señores, que se ha hecho un esfuerzo para que reciban más horas de clases. La barbaridad de que aquí el promedio de clases que recibía un estudiante de escuela pública era 2,5 al día. En Japón son 6, ¿verdad? Eso se ha mejorado mucho, esa situación, con el asunto de la tanda extendida. Reconozcamos que es así, pero no es posible que cada problema que tienen los maestros y el ministerio lo paguen los niños, los escolares, los hijos de los pobres, que de esa manera son colocadas en situación desventajosa para su futuro. Está directamente relacionado el nivel de ingresos con las capacidades que se han adquirido. A menos que se apele a distorsiones, como son la corrupción, que para eso lo único que hay es que ser vivo, no hay que saber gran cosa. O el narcotráfico, que tampoco hay que saber más que ser tigre. Entonces, la ADP, que también luchó por el 4%, debe respetar el derecho de los pobres a la educación. Y esta diferencia, no vemos motivo para que no se aclare y se le dé lo del César al César y lo de Dios a Dios, ¿verdad? Bueno. Al ministerio, cumplimiento, dando clase por el sueldo que se recibe. Al maestro, pagarle si está dando clases. Y que queden fuera los maestros que cobran y no dan clases. ¿La botella? Porque ya, sí, la botella, porque ya no estamos para eso. Bueno, ojalá y se resuelva lo antes posible esta situación. El ministerio habla de un levantamiento y que al lunes lo tiene resuelto. Ojalá y sea, y se puede ser antes.